Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. Estaba escuchando con atención la semanita que se nos viene aquí en el área metropolitana. Sigue esta temporada otoño-verano. Sí, señor. Muy extraña, pero linda para disfrutar. Hay quien ya está necesitando frío y lluvia, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo. Bueno, son varios, estoy segura. Hecho político del viernes, la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner allí en la Universidad del Chaco Austral generó quizá el atisbo de o un principio de solución para la parte más cruda de lo que ha sido las discusiones internas dentro del Frente de Todos. ¿Por qué decimos esto desde Desiguales? Bueno, porque abre la posibilidad concreta de salir de agravio personal, darle un nombre propio en algunos lugares de ministros y ministras concretos, de funcionarios que no funcionan, trasladarlo al debate de ideas, y debate de ideas específicamente económicas, ¿no? Fue muy clara Cristina Fernández de Kirchner en ese sentido. Así que nos proponemos en Desiguales recoger un poco ese guante y tratar de expresar las distintas miradas, las distintas ideas de política económica que hoy están cursando dentro del propio gobierno. Pero insistimos, ojalá sea principio de solución para un modo de tensión política dentro del gobierno que hasta acá lo que ha generado es desconfianza en la política. Sí. Porque animarse a discutir profundamente estas cuestiones arriba de la mesa, como por lo menos personalmente entiendo ocurrió el viernes, puede llevar a esa posibilidad, a que la discusión se traslade de algunas cuestiones más verborrágicas hacia discusiones bien concretas sobre qué es lo que se está discutiendo respecto del modo económico del gobierno del Frente de Todos. Sí, interesante, por supuesto, es lo que dejó durante todo el fin de semana esto que ocurrió el día viernes. Habló de insatisfacción democrática la vicepresidenta, ¿no? Digo, es una discusión, como dice Pablo, con un volumen, con un poco de profundidad mayor a la de hablar de mi gobierno, tu gobierno, mesita de luz, o incluso debatir sobre candidaturas, hablado de Juntos por el Cambio, de un partido de otro de cara a 2023. Sí. Bueno, hay una realidad que es la que vos y yo vemos todos los días, que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el empleo. De eso también vamos a hablar. Viene hoy el vicepresidente del Banco Central aquí a Desiguales, y también habló la vicepresidenta de boleta única. Dijo, es una discusión que no es una necesidad urgente, pero que sin embargo la oposición la pone en el Congreso. Bueno, eso ahora pasó a comisiones. Se va a tratar en la Cámara de Diputados, con lo cual aquí en Desiguales también vamos a hablar. En una semana, Pablo, esta que arranca mañana lunes, intensísima por cifras que vamos a conocer y porque el presidente Alberto Fernández viaja a Europa. Sí, efectivamente, arranca una gira que va a comenzar por España, luego será Alemania. Hay que ver si dan los tiempos para un encuentro con Emmanuel Macron en Francia, pero claramente para tratar de seguir generando vínculos comerciales con una Europa que está muy en crisis y que empieza a replantearse a quién le compra ciertos insumos básicos, ¿no? Hay un planteo de las autoridades de YPF también muy concreto en las últimas horas diciendo, bueno, guarda porque están que el Estado de alguna manera le diga a las petroleras que en vez de exportar a un precio muy importante, primero garantice el mercado interno. Sí. Discusiones que vemos en el tema alimentos, que vemos en el tema carnes, etcétera. Pero todo esto efectivamente está arriba de la mesa en una semana que tiene el índice de inflación el jueves, sí, que tiene el índice salarios de marzo también en esta semana, y que comienza además la discusión por el tema tarifas. Eso en las audiencias. Ocurre el martes, ocurre el 10, claro. 11 y 12 de mayo tienen lugar estas audiencias no vinculantes. ¿Qué significa? Lo que ocurre ahí no obliga al ministro o al secretario de Energía a tomar una decisión, pero por supuesto tienen importancia en lo que es una democracia y un debate con la sociedad, o como dijo incluso la vicepresidenta, de cara a la sociedad. Sí, ¿no? Estaba pensando, Lucila, hemos tenido experiencia de audiencias públicas respecto de tarifas, previa a los tarifazos, sí, que se ningunearon completamente. Yo recuerdo audiencias públicas donde hubo movilización de las centrales sindicales. Ahora, no todos los espacios políticos pueden de la misma manera darle vuelta a la cara a una audiencia pública. No. Este es un gobierno que, evidentemente, aún sin ser vinculante, tiene que atender lo que allí se diga. Pero volvemos, ojalá la discusión a partir de ahora, lógica, comprensible dentro de una coalición, genere una tensión virtuosa y se puedan discutir estas ideas. Porque tampoco a subestimar a la población, digamos, ¿no? Si se discute profundamente y se comprende esa discusión, se recupera la confianza en la política. El alejamiento de la política viene cuando no se termina de entender, hasta la propia militancia puede quedar desconcertada. Si se abrió esa puerta el viernes, nos vamos a enterar seguramente en las próximas horas, esencia de Desiguales, ese debate de ideas. Vamos a la mesa a saludar a nuestras compañeras en este Desiguales de día domingo.
Programa libre de humo, como decimos siempre. Hoy vino Luciana Bertoia, hoy vino la señorita Candelaria Boto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy combinadas hoy, estamos las tres, ¿eh? Muy ¿Vos de negro estamos, estás me de parece. negro? Bueno. Estás muy canchero igual. Sí, esa combinación de colores que tiene Luciana me altera un poco. Pero, ¿Es muy Newell's Old Boys? Pero bueno, no entendía por qué dijo que estamos muy sensibles, los canallas estamos muy sensibles, los y las canallas este fin de semana. Lu Bertoia, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar también del discurso del viernes en el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner a la Corte Suprema arriba del ring, y esta semana la Corte Suprema va a responder de alguna manera con una especie de demostración de fuerza reuniéndose con jueces federales. Apa, no sabía ese encuentro. Bueno, jueves. Qué semanita, ¿no? Sí, una semana, como decíamos, muy caliente en lo semanita. político. Sí. Bueno, Cande, vamos a plantear los ejes del debate económico. Los ejes y también traer un poco de datos, ¿no? A ver. Justamente la discusión o lo que trajo Cristina en su discurso fue, bueno, qué tipo de modelo económico es el que se está desarrollando, qué modelo era el que llevaba ella en sus presidencias, qué modelo, bueno, el macrismo, que por ahí ya es más fácil esa comparación, pero comparar el modelo de Cristina con el modelo que se está haciendo actualmente con Alberto en base a salarios, inflación, tipo de cambio, yendo al dato concreto. Muy bien. Bueno, tenemos un informe para repasar de alguna manera y en voces de funcionarios, funcionarias y analistas qué tipo de discusión se ha dado hasta acá alrededor de los ejes del debate económico, que insistimos, ojalá vaya por ahí en ese debate de ideas la discusión política lógica, comprensible hacia dentro del frente de todos. Lo compartimos. Fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico. Cristina contó en el discurso que no se había metido en el armado del gabinete económico, que no sugirió ningún nombre. ¿No fue un error eso a la luz de los acontecimientos? Fue una decisión ¿Equivocada? Tal vez hubiera evitado algunos debates posteriores, pero sí, 2 años después es evidente que se hubiera sido mejor. Las herramientas de la política social del gobierno de Alberto Fernández profundizaron las decisiones que se tomaron en el gobierno de Néstor y de Cristina. No se recortaron política. Hemos visto cómo ha descendido la participación del trabajador y la trabajadora dentro de nuestro PBI. Lo que hay que subir son los salarios. ¿Qué es lo que este presidente está haciendo en contra de un pueblo que encontró a una Argentina hecha pedazos del corrupto de Macri, tal como dejara la relación? ¿Por qué no miran las cosas de la misma manera? Se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido. Un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. En este subsidio que vamos a tirar ahora, este mes y el mes que viene, los 18.000 pesos, sí. Los 18.000 pesos se va a ir. Creo que van a ser más de lo que se han dicho. Es la misma plata que gastamos en el programa Potenciar Trabajo. La que gastamos en todo un año, la vamos a gastar en 2 meses. Tremendo el ajuste que estamos haciendo. Con el que más relación tengo es con Martín Guzmán y cuando salgo en Argentina de Ajuste te puedo asegurar que la inversión en vivienda es inédita en la Argentina, también por decisión del presidente. Nosotros no somos libres pensadores que hacemos lo que nos parece a nosotros, sino somos un equipo, donde el director técnico es el presidente y todas las políticas exitosas que se van dando de cada ministerio son a partir de la propuesta que uno hace y debate con el presidente y después se implementa. Nos gusta este ajuste que trajo inversión, que trajo inclusión y trae desarrollo y crecimiento para la Argentina. Y ese ajuste trae beneficios. Así que, presidente, gracias por la decisión de seguir haciendo que nuestro país siga creciendo. Donde tenemos responsabilidades, hay una obligación. Nadie se puede olvidar para qué ganamos las elecciones. La ganamos para hacer valer esos derechos. Estamos trabajando fuertemente para que cada día mejoren sus ingresos, sabiendo de que hay un problema que se llama inflación y que tenemos que ayudar a sobrellevar ese problema para los que menos recursos tienen.
Bueno, muy bien, ahí planteado, de alguna manera todo lo que efectivamente se dijo desde el viernes, discurso del presidente por la mañana en Ushuaia, luego la vicepresidenta en el Chaco y finalmente algunas repercusiones. Cande, ¿cuáles son los ejes? ¿Qué es lo que está arriba de la mesa? Un poco más claro ahora. Bueno, lo que se decía en el informe, ¿no? El salario y cómo se mide ese salario. El salario en dólares, partamos de esa frase famosa que fue, bueno, Argentina con el salario más alto en dólares, que fue una frase de 2010, pero que en realidad el pico del salario mínimo vital y móvil más alto en dólares es en agosto de 2015. O sea, justo antes del cambio de gobierno, que se llega al punto más alto de salario en dólares. Ahora, recordemos, salario en términos de costo, para Mauricio Macri era una promesa de campaña bajarlo. Si efectivamente el salario, desde la mirada empresaria, se veía en términos de costo. Claro, el tema es que ese modelo del salario en dólares alto también venía acompañado de un cepo cambiario, o sea que vos tenías retenido el tipo de cambio, o sea, controlado con un cepo cambiario y con reservas que venían cayéndose, que es la discusión un poco de las reservas internacionales, ¿no? Las reservas las terminaron el gobierno con 33.000 millones de dólares en las reservas. Ahora, Cande, tenemos una placa, entiendo, para ver sobre cuáles son estos ejes que ahora se ponen sobre la mesa, porque, digo, durante el discurso de la vicepresidenta se habló de salarios, se habló de inflación, se habló de reservas, se habló de tipo de cambio, se habló de, si no recuerdo, esos 4 ejes, me está faltando uno. Me la tasa de interés. La tasa de interés. Digo, fueron cosas muy puntuales sobre las que uno entendería que en una política económica de un frente debería haber habido un acuerdo previo, ¿o no? Y que tiene que haber una perspectiva integral, porque también si hablamos de salario en dólares, obviamente que el tipo de cambio lo va a afectar directamente. ¿Y ese tipo de cambio qué afecta? Y bueno, las reservas internacionales. Esas reservas internacionales también tienen que ver con la tasa de interés y con la creación de un mercado financiero en pesos, que eso seguramente lo vamos a poder desarrollar mejor con el vicepresidente del Banco Central. Pero lo que decía Cristina en su discurso es, están haciendo un modelo donde se favorece mucho a los exportadores y se trata de limitar la importación y no están creciendo suficientemente las reservas. No era el modelo que tenía Cristina antes de 2015, claramente, pero en el modelo de Cristina, o lo que ella plantea es, bueno, mi salario en dólares era mucho más alto con una inflación más controlada. Bien. Porque la inflación es un poco la que desbarajusta el resto de las variables. Claro. No hay paritaria que alcance. Ahora, lo que yo me pregunto es, y esto corregime, si es válido comparar un 2011 con un 2022. O hasta un 2015. O hasta el 2015, si se quiere. Si es válido comparar un 2015 con un 2022, teniendo en cuenta las reglas del juego, la situación argentina, con un FMI que volvió, y la situación mundial luego de una pandemia y de una guerra. Sí, pero por ahí, para traer la discusión un poco más cerca, un poco más adelante, dentro de la misma charla también se habla de, bueno, ¿es una recuperación o es una reactivación lo que sucedió en 2021? Estamos hablando de una economía que se reactiva y en esa reactivación genera empleo, genera mayor poder adquisitivo y demás, ¿o fue un rebote y ahora, por las propias lógicas de menos poder adquisitivo, menos consumo, se está frenando ese rebote económico? La vicepresidenta sugirió que era más un rebote que un proceso de crecimiento genuino. Sí, ella hizo mención a la charla esa de donde dijo, bueno, ojo que no sea un rebote y ojo con que no se la apropien 5 vivos. Bueno, ahí hay otro elemento. Ella dice en un momento, yo ya en el 2020 advertí sobre el rol de la puja distributiva. ¿A qué se refiere con puja distributiva? Bueno, la puja distributiva es, nosotros tenemos un país de régimen de inflación moderada alta, ya podemos hablar de inflación alta. Entonces, en esa inercia y en esa acomode de precios no todos van con el mismo poder. Y obviamente que hay una restitución de los márgenes de ganancias que venían muy atrasados con el macrismo y con la pandemia, donde parece que los empresarios están siempre tratando de adelantarse a esa mayor inflación. Entonces, supuestamente el Fondo Monetario iba a funcionar como ancla, porque listo, se acordó con el fondo, vamos a tener mayor estabilidad, y eso no sucedió, porque ahora tenemos un acuerdo con el fondo y lo que dicen es, bueno, pero no hay previsibilidad sobre las tarifas. Bueno, pero no hay previsibilidad sobre las paritarias, porque ahora las paritarias no son del 40, sino que parecen ser más cercanas al 60. Entonces siempre parece que te están corriendo la cancha y nunca llega a ese marco de mayor estabilidad. Tipo de cambio es otro elemento que también apareció arriba de la mesa. Sí, tipo de cambio, cuando asumió Alberto Fernández en un tipo de cambio muy alto, en términos comparativos. También hay que decir que el contexto internacional cambió y todo lo que pasa en Brasil parece muy lejano, pero en realidad afecta mucho a la Argentina y a ese tipo de cambio, si es alto o no es alto. Y si se empieza a atrasar el tipo de cambio, bueno, empiezan los problemas relacionados a mayores importaciones, a esa imposibilidad de acumular reservas y un montón de cosas que ya estamos viviendo y que entran en tensión
Y de nuevo, ¿no? Lo que termina sucediendo es qué es lo que importa. Y el salario. Al fin y al cabo, lo que importa es el poder adquisitivo de las personas, porque eso es con lo que se está viviendo el día a día y eso es lo que están entrando en contradicción. Bien, y el otro elemento que me parece importante, y ya nos vamos a ir al living, tiene que ver en función de esos 4 vivos que se apropian de o que aumentan su margen de ganancia, ¿con qué carácter vas a la discusión con esos sectores, ¿no? Que aumentan los salarios y rápido lo quieren trasladar a precios, o que por expectativa le pegan un subidón a los precios. Ahí es, si es, corregime, si es sentarse a la mesa consensuando permanentemente algo que hasta acá no ha funcionado, o si es un carácter un poco más agresivo. Es la parte política de la economía. Es la parte política y además, sí, pero hay una contradicción fuerte que me parece importante remarcar en esto de recuperación o reactivación, que no hace tan sencillo, que es que vos tenés un sector industrial y ciertos indicadores macroeconómicos que están mejorando muchísimo. Y después tenés todo un sector de la población que está cada vez más empobrecida. Entonces parecen 2 modelos que están sucediendo al mismo tiempo y que no se compaginan. Tenemos un tuit de Matías Culfas sobre empleo, si no me equivoco. A ver si lo podemos compartir. Vamos a la mesa. O vamos a la mesa y lo pedimos allá. Al invitado. Muy bien, Caruso, vamos al living. Caruso aparte siempre hace una de más, siempre una de más. ¿Cómo les va? Dios mío. Sergio Huellichesen, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenido, vicepresidente del Banco Central. Gracias por estar acá. Un placer. Es la primera vez que me toca. Bien. Sí, primera vez en Desiguales. Vas a estar bien. Estamos bien. Sergio, antes de meternos en lo más técnico, el pedido encarecido es tratar de clarificarle a la gente cuáles son las discusiones o las diferencias de la idea económica que tienen distintos sectores del gobierno. ¿Crees que a partir de lo que ocurrió del discurso de Cristina el viernes se puede trasladar todo a esa discusión, más allá de verborragias, alguien que dice tener el gobierno en la mesa de luz o algún ministro que tiene de reina? A mí me parece que el debate estaba planteado desde el inicio, ¿no? Creo que en la conformación misma del Frente de Todos hubo siempre desde el inicio distintas miradas respecto a lo que había pasado, pero fundamentalmente a cómo había que llevar la experiencia ante los 12 años anteriores hacia el futuro. Es claro que la economía argentina tiene que crecer arriba del 2, 3,5% mínimo para crear empleo en términos netos, y ese crecimiento en términos históricos ha estado asociado, como venían charlando recién, con la necesidad de importar muchas partes y piezas, fundamentalmente de alta tecnología, para poder sostener ese proceso. Entonces, todos los procesos de crecimiento económico en la Argentina, cuando estoy hablando de todos, estoy hablando de varias décadas hacia atrás, entras en una carrera contra el tiempo para transformar esa estructura productiva. Creo que el consenso o el debate que debiéramos llevar es ese, ¿no? Cómo retomamos una agenda de transformación que permita que los procesos de crecimiento con generación de empleo y distribución del ingreso se sostengan en el tiempo. Ahora, la primera pregunta que me surge ante esto es: ¿hay acuerdo dentro del Frente de Todos en el cómo? Porque parecería ser como el eje de la cuestión. El objetivo, entiendo, está claro, es claro. El diagnóstico también. Pero el cómo... Ahí hay, eso es lo que plantea la vicepresidenta. La economía tiene que crecer, como decíamos, para crear empleo en términos netos. El crecimiento, está ligado a la demanda, fundamentalmente a la demanda efectiva. Hay que gastar, el gasto en términos reales tiene que crecer. Hay que recortar la fuerte caída en los salarios reales, pero al mismo tiempo tenés que ir acompañando ese proceso con 2 cuestiones. Por un lado, y ahí el trabajo en el Banco Central. Por un lado, que el tipo de cambio, que todo el mundo mira, el tipo de cambio es una variable clave en la Argentina en las últimas décadas. Todo el mundo lo mira no solo para ver qué discutir hoy, sino qué es lo que va a pasar hacia adelante, que todo el mundo crea o vea que lo que está pasando, que la administración del tipo de cambio por parte del Banco Central se va a poder sostener, es un elemento clave. Todas las discusiones de economía política que se venían charlando recién siempre se terminan disparando en el tipo de cambio, sobreviene una devaluación y eso acelera la inflación y demás. ¿Cómo se establece el tipo de cambio? Por un lado, la administración que vos hacés del tipo de cambio, que todo el mundo vea que es sostenible en el tiempo. Y por el otro, algo que es previsible, digamos. Exactamente, que es previsible. Y otro elemento que escuché que me parece central es el de la tasa de interés. Nosotros siempre es bueno recordar que llegamos a una Argentina que estaba en un régimen de media y alta, de casi un régimen de alta inflación. En un sentido, creemos que parte de ese régimen, de esa velocidad crucero que traía ese 2019, es la que en parte estamos sufriendo en este momento, con 2 años de caída y con una crisis de deuda muy fuerte, tanto en el frente externo
como en el frente interno. Y la recuperación tiene que ver, básicamente encaramos una pandemia, encaramos el proceso de reconstrucción, pero también la pandemia prácticamente sin moneda. Y reconstruir moneda requiere, entre otras cosas, que la gente piense y actúe en consecuencia del peso, que quiera el peso. Y no, con esto no hablo solamente de las grandes empresas, sino también de la persona que tiene un excedente y hoy no sabe si ponerlo en plazo fijo o hacia dónde ir. Son dos elementos clave para reconstruir. Déjame no la soltar moneda. tan rápido el tipo de cambio. El tipo de cambio hoy está trazado, es competitivo. ¿Cómo se define eso? Fíjate que pese a lo que implicó asistir a las familias y a las empresas durante la pandemia, a diferencia del resto de los bancos centrales del mundo haciendo uso únicamente de la emisión monetaria, casi 8 puntos del producto puestos en la calle, se pudo ir manejando sin que haya un salto devaluatorio. Y la acumulación, la compra de divisas que hemos iniciado esta semana que pasó después de muchos vaivenes al principio del año por la cuestión del Fondo Monetario Internacional y toda la discusión que se dio, la producción y exportación están liquidando las divisas. ¿Están liquidando las divisas? Es otra pregunta. ¿Están liquidando o se están guardando? Bueno, a ver, es una cuestión. A mí me gusta, la otra vez lo discutía con gente por ahí en un ámbito más informal. La verdad que uno tiene la sensación, hubo momentos del 2020 y del 2021 donde la situación se volvió muy complicada, la brecha cambiada. Recordemos a la gente, en su momento, en la época de Macri, muchos fondos vinieron a invertir a la Argentina, se le pagaban enormes tasas de interés, rendimientos positivos, y después esos fondos quedaron atrapados a final de 2019 en uno de los ítems más increíbles de la historia económica argentina, que fue poner un cepo, una reestructuración en tu propia moneda. Quedaron muchos fondos en pesos atrapados acá, que durante toda la duración de la pandemia intentaron salir, presionaban sobre los tipos de cambio paralelos. Y trabajar en el marco de una brecha cambiaria, que en algunos momentos generó muchísima zozobra, es muy complicado porque te hace que los exportadores no te quieran liquidar, que los importadores busquen todos especulan, adelantar. Digamos. Sí, no es una cuestión de buenos, no es una cuestión de buenos y malos. ¿No? Alguien dijo eso, ¿no? Alguien dijo eso. No hay buenos ni malos. No es una cuestión de buenos y malos, pero es una cuestión de incentivos también. Porque me acuerdo que me tuve que operar en el medio del proceso y me llevaba un remisero de La Matanza en un Gol viejito hacia el banco. Y me dijo, ¿usted trabaja en el banco? Sí. La verdad que a mí no me dieron el IFE, no me tocó porque el tema del monotributo y demás, pero estoy trabajando 10, 12, 14 horas en el auto y la verdad que estoy bárbaro. Pero la agencia me está presionando para cambiar el auto porque es un auto 2000, 2001, es medio viejito. Y la verdad que plata que agarro, plata que no sé dónde ponerla, porque siento que no me protege, no me protege el peso. Entonces, la verdad que ha sido un trabajo arduo. Les decía que en términos informales lo asimilaba como ir en un viejo Renault 12 o en un Falcon a 200 kilómetros por hora en una calle de tierra, digamos, ¿no? O sea, se ha asistido a familias y a empresas prácticamente con los poquitos recursos que se tenía, y hubo que manejar la tensión financiera y externa, que también lo ha dicho la vicepresidenta, ha sido y es la cuestión eje de la cuestión macro en Argentina, prácticamente sin instrumentos, ¿no? Y acá estamos, después de unos momentos de muchísima zozobra. La verdad que si me decías en aquellos momentos donde teníamos directorios casi de madrugada, donde no se sabía hacia dónde iba a ir la brecha, que íbamos a estar hoy discutiendo cómo seguir recortando salarios reales, que es verdad que están todavía reducidos, pero se han venido recortando. ¿Cómo seguir subiendo? ¿Cómo seguir mejorando? ¿Cómo seguir recortando la caída, lo que fue la fuerte caída? Recortando salarios reales me asusté. No, lo que fue recortar la caída de los salarios reales, estabilizar, que todo el mundo, esto que charlábamos del tipo de cambio, que la cuestión tarifaria se haga un marco de previsibilidad, donde la puja distributiva pueda ir acompañando el proceso, ir estabilizando y bajando un poquito la inflación. No hay magia acá. Creo que hay algo que los argentinos y argentinas tenemos que entender en algún sentido, ¿no? Esto va a ser una cuestión de pico y pala. La obsesión tiene que ser ir recuperando el poder de compra de la gente. Argentinos y argentinas saben de pico y pala.
La pregunta es si están desconfiados de que ese esfuerzo efectivamente traiga su beneficio, porque pico y pala al pueblo argentino me parece que nadie le puede decir que no pone. El tema es la confianza en la política y cómo se interpretan. Sí, no es del pueblo argentino la pico y pala, sino de toda la dirigencia, en el sentido de que vos tenés que lograr acompasar el crecimiento económico, acelerar la demanda efectiva, acelerar el gasto real, recuperar los salarios reales y al mismo tiempo eso ponerlo al servicio de la reconstrucción del aparato productivo nacional. Argentina tiene 16, 17, 18 empresas cada 1000 habitantes, son muy pocas empresas cada 1000 habitantes, están horriblemente distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. En las 9 provincias del norte tenés 1/3 de las empresas, de las MIPYMES cada 1000 habitantes, entonces todos los problemas de eslabonamientos productivos y de generación de divisas, tanto por exportaciones como por importaciones, también se te suma la cuestión del empleo. Entonces vos tenés que crecer, ese crecimiento te va a incentivar la inversión y al mismo tiempo ese proceso lo tenés que poner al servicio de la transformación productiva. Pues lo hemos visto muchísimas, pero muchísimas veces, ¿no? Todos los procesos de crecimiento con distribución y generación de empleo que no lograron transformar la estructura productiva, a la larga o a la corta se han quedado sin combustible, ¿no? Lo ha dicho también la vicepresidenta en alguna oportunidad cuando le preguntaron qué autocrítica hace de su momento. Ella planteó la necesidad de haber sido más agresiva en política industrial. Seguramente con una estructura productiva que te dé más divisas, ¿no? Te da aire para poder sostener el proceso. ¿Cande? Sí, yo quería volver a la pregunta sobre las reservas internacionales. Si ven con alguna preocupación esta primera parte del año, si sienten que se deberían estar acumulando más reservas en el Banco Central, y si hay preocupación sobre el segundo semestre, más que nada pensando que no es un momento de liquidación de cosecha gruesa. A ver, tuvimos un primer trimestre que suele ser complicado para el banco, que no fue tan malo. El segundo trimestre es verdad que es nuestra temporada, es la temporada alta para todos los argentinos y argentinas, que el Banco Central pueda acumular reservas. Tuvimos un inicio bastante pobre. En la última semana se aceleró tanto la liquidación como esto que charlábamos, ¿no? La estabilización en torno a lo que hace importaciones, a la necesidad de muchas empresas de buscar cubrirse adelantando importaciones y demás, todas las regulaciones que se han hecho por un lado y evidentemente el que se sienta que nada va a pasar grave en las próximas semanas, empieza a normalizar la cuestión. Pero bueno, la verdad que fue una de las cosas que más me costó como vicepresidente entender que iba a ser así, y más con la pandemia, ¿no? No cabía esperar grandes saltos, grandes noticias, sino ir reconstruyendo de a poco la cuestión. Repregunto un poco lo que decía Cande, frente a la crítica o a la mirada respecto de que se deberían tener más reservas en función del plan económico aplicado. ¿Coincidís, no coincidís? ¿Cuál es la observación que haces sobre eso? La economía creció 10,3%. Es verdad que hubo una parte que tiene que ver con la recuperación, dado lo que fue la caída del 2020, pero hubo varios puntos de ese crecimiento que se ha visto, particularmente en sectores, como decía recién Cande, como la industria, parte de minería y demás, que son sectores que pagan muy buenos salarios. Bueno, sobre eso están los tweets de Culfas, ¿no? Que hacía mención recién Pablo, para poder compartirlos. No sé si los tenemos ahora en pantalla porque ya los vimos, por eso lo digo, ya habían aparecido. En la gambeta extra de Caruso pasó desapercibido. Sí, porque quedaron ahí perdidos. Bueno, te los quise recuperar, no pude. Sí, ya sé, sos un amor. Te quise recuperar los tweets. Ahí está, aparecieron. Con Macri la industria destruyó empleos en 22 meses seguidos. Ahí está, 45 de 48 meses. Con Alberto Fernández la industria lleva 22 meses seguidos creando empleo. Recuperamos la política productiva y pone un gráfico que es bastante sencillo de entender. Claro, la pregunta ahí es, ¿qué tipos de empleos son esos? Y como mencionaba Cande hace un ratito, si se va a poder sostener a partir del crecimiento esta creación de empleo. La economía, lo que charlábamos recién, ¿no? La estructura, la demografía empresaria argentina hace que históricamente, pero últimamente se nota mucho con toda lo que tiene que ver con la informalidad laboral. Tenés prácticamente dos tipos de estructura ocupacionales, ¿no? Tenés 8 millones, 9 millones y pico de personas trabajando formalmente, en trabajos estructurados, con derechos y demás, y después tenés una enorme cantidad de personas en la llamada economía popular que tiene un rasgo enorme
de heterogeneidad que hay que seguir, trabajando. Los empleos que se crearon, esto me parece que la mejor definición es que tenés las dos cosas, ¿no? Es muy difícil. No lo veo bien saltar de un lado a otro, ¿no? La Argentina es todo esto. La Argentina es la complejidad de la economía que venía tras los 4 años del macrismo, con crisis de deuda, con aceleración inflacionaria, con baja posibilidad de sostener los procesos de crecimiento y con una estructura ocupacional muy endeble donde depende cómo lo mida, pero cerca de la mitad es informal. Entonces, la forma de sostenerlo es macroeconómica. La forma de sostenerlo, crear empleo requiere que la economía crezca. Que crezca hace falta gasto real, hace falta salario, pero también hace falta sostenerlo en el tiempo. Y para sostener eso en el tiempo, dada la propia estructura productiva argentina que requiere muchas importaciones, pero también décadas de volatilidad macro, donde todo el mundo busca protegerse en términos de reserva de valor yendo al dólar, requiere mostrar estabilidad en el tipo de cambio, proteger el ahorro nacional por medio de una tasa de interés que premie el ahorro nacional para que la gente sienta que puede confiar en su moneda, y reconstruir moneda es la clave también para reconstruir la estructura productiva. Es un proceso, no es un proceso de blanco-negro o de 0-1, es un proceso de consolidar el crecimiento que tenés. Creciste en el 2021, creces en el 2022, parece mentira, pero que para que la economía argentina crezca 2, 3 años seguidos no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Tiene este gran problema macroeconómico. Consolidar el proceso de crecimiento, que acelerar el crecimiento al máximo posible, dada la restricción que te puedas tener en materia de divisas, y hacer eso sostenible en el tiempo. Siempre parece que, comparto la idea de que cualquier proyecto duradero tiene que ser a largo plazo, pero pareciera que hay urgencias del pueblo argentino que nunca llegan a lamentablemente esperar ese tiempo. De hecho, Mauricio Macri, cuando habla hoy por hoy, que dice, la gente estaba dispuesta a un esfuerzo, pero tendremos que haberlo hecho más rápido. Es decir, que sangre más y cortar un poco yo creo que son falsas, la sangría. Yo creo que son falsas, son cuestiones que conversan. Macroeconómicamente, para que la economía crezca hay que gastar, el rol del Estado es clave, el salario es clave, la distribución es clave, no hay tutía. La economía tiene que crecer, o sea que atender lo más urgente de la población es necesario, no solo porque lo tenemos que hacer y aparte porque es, si se quiere, lo más caro de nuestro proyecto político, sino que lo tenés que hacer para que la economía crezca. Y al mismo tiempo es el combustible. La demanda es el combustible para transformar también la estructura, porque ningún empresario, lo dijo también la vicepresidenta ayer, ningún empresario invierte en una economía si no es para vender. Claro, que no puede vender lo que produce. Entonces, necesitas que la economía crezca, el mercado interno es clave, porque eso también te da escala para poder exportar. Son un montón de antinomias que Argentina viene, para mí, atrapada hace muchísimas décadas, que hay que empezar a barrer. El mercado interno es clave, atender lo que vos planteás es clave para fortalecer el mercado interno es clave para dar escala y poder exportar y hacerte de las divisas necesarias, de los dólares necesarios. Una cadena. Es un proceso, claro. Es un proceso en el cual obviamente hay cuestiones de economía política, pero también cuestiones que hacen a la estructura productiva y social de la Argentina. Y en este esquema de complejidades, ¿no? La inflación arriba del 6% mensual y cómo termina corriendo un poco el poder adquisitivo y este motor que es el consumo. ¿Cómo ven eso en el próximo meses? Es lo mismo, ¿no? O sea, vemos a la Argentina, por eso creo, en algún sentido creemos que también el proceso o la inercia inflacionaria ya venía marcada desde antes, ¿no? La pandemia fue para todo el mundo, pero particularmente para la Argentina, un contexto bastante diferente. Hoy al resto de los países lo que está pasando con el precio de la energía, con el precio de alimentos, con el precio de metales y demás, le pega en sus procesos inflacionarios entre 50 y 60%. En Argentina pega, pero pega de otra manera, se suma al propio proceso, a la inercia, y hace que todo sea muchísimo más complejo. Nosotros sabíamos que el mes pasado, como tocaba también marzo con las particularidades estacionales que tiene marzo, iba a ser complejo. Toda la apuesta, de ahí la política de tasas y de estabilidad cambiaria que se buscó, era que el mes de abril desacelere, cosa que pasó. Y a esto me refería con el pico y pala. No es pico y pala, quiero reafirmar, no es el pico y pala de la sociedad argentina, es el pico y pala de toda la dirigencia y de la gestión para poder hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Sergio, te hago una última pregunta, te agradecemos por haber venido un domingo. ¿Qué
¿Qué te pasa cuando dicen que hay que quemar el Banco Central, que hay que prenderlo fuego? Me pasa que la Argentina lo que charlábamos, ¿no? Hace décadas que no puede sostener sus procesos de crecimiento con distribución del ingreso y generación de empleo. En el Banco Central se ha dado la casi eterna imposibilidad de sostener los regímenes monetarios y cambiarios en el tiempo, y se han aplicado a lo largo del tiempo muchísimas magias y muchísimos atajos que le han salido y le salen muy cara a la sociedad argentina. Creo que, vuelvo a lo del pico y pala, es el momento que toda la dirigencia ponga al servicio y al debate, que bienvenido sea, cómo sostenemos, cómo consolidamos este proceso de crecimiento, cómo lo aceleramos y cómo lo hacemos vía transformación productiva sostenible en el tiempo. Prenderlo fuego no es la solución, como dice Milei. No, por supuesto que no. Gracias por haber venido. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regresar, atención, charlamos con Luciana Bertoia. La vicepresidenta volvió a poner a la Corte en el centro del ring. Contesta la Corte esta semana. Y también vamos a seguir hablando de boleta única. La oposición logró meter en la agenda del Congreso una reforma electoral. Veremos qué ocurre. Todo esto lo charlamos después de la pausa. Al aire en Desiguales. Muy bien, mira cómo fuiste al frente, me encanta eso. Muy porque bien, vi el monitor y nos vi ahí en pantalla. No nos queda otra opción. Lu Bertoia, la vicepresidenta frente a jueces o con jueces federales, ¿qué es lo que se viene esta semana? Bueno, el viernes Cristina les respondió a los jueces de la Corte que el principal eje de disputa que vienen teniendo tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que siempre contamos que es un órgano difícil de entender, pero donde se concentra la rosca de la política y de la justicia para nombrar jueces, repartir, la caja del Poder Judicial. Es la escuela de árbitros. ¿Quién decide los árbitros y a qué partido van, digamos, exactamente, ¿no? Esencialmente. Bueno, bastante sucio está en el fútbol. Yo no quiero saber si en la justicia está igual. No son casualidad los árbitros. Yo creo que el fútbol está bastante mejor, déjame decirte. Yo no sé. Bueno, no quisiera hacer definiciones al respecto, pero me parece que Cristina les apuntó con un par de ejes, ¿no? Dice, bueno, ustedes no vengan a decir que ustedes no están politizados, porque 2 de los 4 integrantes de la Corte eran convencionales constituyentes conmigo y éramos integrantes del PJ, ¿no? Reformaron la Constitución en el 94. Claro, que ella en ese momento dice, bueno, si me dan a elegir entre la Constitución de Alberdi y la del 94, me voy a la del 53, ¿no? También les apunta a su ilegitimidad de origen, ¿no? 2 de los jueces aceptaron jurar por saltándose la presentación ante el Senado y la elección ante el Senado, y pero el meollo me parece que tiene que ver con que ustedes exhumaron, esa es la palabra que usa Cristina, una causa que tenía 16 años para ampliar el Consejo de la Magistratura, pero cuando les plantean que vamos a ampliar la Corte, ahí hay un foco de conflicto, ¿no? Que esto es lo que se está debatiendo en el Senado de la Nación. ¿Por qué decimos que esta semana vamos a ver la respuesta de la Corte? Porque este jueves están citados los jueces federales en Rosario. ¿Son todos los jueces federales del país? Están citados todos los jueces federales del país, no van a ir todos los jueces federales del país. Quienes convocan es la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, que su mayor referente es Ariel Lijo, el juez federal, con gran predicamento en los tribunales de Comodoro Pi, con muy buena llegada también a la Corte. Entonces, están convocados el jueves. Y ahí la pregunta es, ¿vamos a ver un gesto de unidad del máximo tribunal? Porque sabemos que ahí hay 2 polos opuestos, ¿no? En la Corte, por un lado Horacio Rosati y por el otro Ricardo Lorenzetti. Ahí Lijo me parece que estuvo negociando, y ¿qué hizo? Bueno, las jornadas las abre Rosati y las cierra Lorenzetti, pero es la foto de familia. ¿El cierre queda para Lorenzetti? Mira vos. Obvio. ¿Lijo es más escudería de Lorenzetti? Exactamente. Bien. Entonces, como se juega la Fórmula 1, se corre la Fórmula 1, estás con términos. Escudería. Para mí la metáfora deportiva hoy estamos, ayuda mucho. A mí me cuesta la metáfora deportiva, pero la dejamos afuera, pobre Lu. Bueno, pero es fácil. Dijiste se entendió perfecto. Sí, se entendió perfectamente. Bueno, acá en el medio se metió Carrió. Que lo odia a Lorenzetti. Que lo odia a Lorenzetti. Básicamente, ¿no?
Digo, para ser claras. Sí, bueno, dos cosas. Dijo que iba a ampliar el pedido de juicio político contra Lorenzetti porque dice, bueno, él estuvo hablando con Macri, con Germán Garabano y con Gerardo Morales y les dijo que voten el proyecto del oficialismo porque hay que dejar a la Corte afuera del Consejo de la Magistratura. Hay que sacar a Rosati del Consejo de la Magistratura, que había llegado a la Corte con el beneplácito de Carrió. Así que bueno, vamos a ver cómo deriva todo esto. Resumiendo, ¿qué día es este encuentro? El jueves. El jueves hay un encuentro de jueces y juezas federales y esperamos a ver qué definiciones políticas aparecen. Esperamos esas En definiciones ese encuentro. políticas, sí, con una foto de familia de la Corte, con los jueces federales, y que siempre pensemos que la Corte ha hecho esto en otros momentos cuando lo que no ve es cohesión política en el Sí. gobierno, se muestra como un actor institucionalmente sólido, ¿no? Bien, me gusta que digamos que va a haber mensaje político, es una reunión política, porque a veces es como si la Corte no hiciera política o no jugara y todo el tiempo lo está haciendo. Lo están haciendo. Bueno, jueves será. ¿Vamos al living de vuelta? Vamos, señor Pablo Caruso. Muy bien, estamos para charlar un poquito sobre la mirada política, el análisis político respecto de cosas que se han debatido, que por lo menos lograron entrar en la agenda del Congreso Nacional. No es poca cosa lo que pasó, No. que la oposición haya logrado colar Mirá, ese tratamiento volvió. en comisión. Volvió la amiga que tuvimos. ¿Cuándo la trajo Ibáñez? La trajo El el miércoles o el jueves, ya no me acuerdo bien. Está Facundo Cruz acá con nosotros, que es politólogo. ¿Cómo anda, que Facundo? es un fanático de las Buenas noches. elecciones en general, Sí. de todo el mundo. Y de esto sabe y mucho. Así que vamos a dejar nuestra amiga Boleta Única por acá. En términos de revolución tecnológica, nosotros tenemos ahí a la boleta Ahí en está. cartón. Ahí quedó, ahí quedó. Bueno, ¿qué es lo que vos te gustaría, en función de lo que analizaste, desespera contarle a la gente respecto a la discusión sobre boleta única? Porque se coló, se Sí. metió en la agenda. Se coló. Hay una primera cuestión, es que hoy la boleta única está partidizada. Es una discusión que en realidad tendría que ser una discusión que involucrara a todos los actores políticos, pero hoy está metida dentro de la grieta. Promoverla es ser o defender la República. No necesariamente cuestionarla o rechazarla, sino plantear ciertas dudas, es ubicarse en el polo peronista. Entonces, si la boleta única está metida en la grieta, una reforma electoral, una reforma política Claro. que generalmente necesita de acuerdos multipartidarios integrales, porque son las reglas con las que todos los actores políticos van a competir después, no están dadas esas condiciones hoy en día para eso, y es lo que ha pasado cada vez que viene la boleta única a discusión en nuestro sistema Sí, y electoral. que no se meta en cómo explicarle a la sociedad de qué Exacto. estamos hablando, digamos, ¿no? Exacto, porque hay los que son los argumentos a favor y los argumentos en contra, empiezan a utilizar datos o puntos o contrapuntos que evitan que se dialogue. Entonces se puede dialogar sobre el costo, se puede dialogar sobre la equidad, se puede dialogar sobre si todos los partidos están en condiciones o no de competir en determinadas elecciones, y ahí siempre va a haber contrapuntos y pocos puntos de acuerdo. Ujú. Además, creo que hay algo que es importante, que es modificar el instrumento de votación, cambiar el sistema de boleta partidaria y incluir alguna de las formas o esquemas de boleta única en papel que tenemos hoy en día en Argentina, corre del eje que también cuando se modifica ese instrumento necesitamos otros elementos colaterales, porque tal vez termina saliendo el tiro por la culata en una reforma política que requiere tener una mirada más integral. ¿Cuál sería el tiro por la culata en este caso? Bueno, a tu criterio. Hoy en día hay un punto que para mí me parece muy importante, que es la facilidad con la que la ley orgánica de partidos políticos habilita que se creen partidos políticos. Hoy, para presentar una candidatura para diputados nacionales o senadores nacionales, uno tiene que presentar un partido que se llama partido de distrito. Es un partido provincial que la justicia electoral habilita que se presente para cargos electivos nacionales. Y el requisito es del 0,4% del padrón en esa provincia. Es un requisito bastante bajo. Si ese requisito se cumple en 5 provincias, ya se puede presentar una candidatura presidencial. Con lo cual, en los últimos años hemos visto que la cantidad de partidos políticos de distrito ha ido creciendo. Hoy estamos cerca de 600 partidos de distrito reconocidos legalmente. Lo que pasa es que eso no se nota tanto, no se ven tantas boletas en el cuarto oscuro, porque la ley de primarias ha generado los incentivos para que se construyan coaliciones, se construyan alianzas. Claro. Entonces los partidos se crean y se meten en las alianzas o arman nuevas alianzas. Entonces uno no ve 600 boletas. Es difícil también imaginarse y pensar en 600 Imposible. boletas. Claro, exactamente. Y conceptualmente nos dificulta bastante decir, bueno, también otra discusión más profunda. Hay 600 posturas políticas en Argentina. Uno Claro. tiene que tener 600 visiones de lo que hay que hacer con la economía, con el Estado, con la justicia Claro. incluso. La conclusión es, esto es una parte así chiquitita de un debate mucho más profundo. Exactamente. Que, según la vicepresidenta, y vamos a escucharla,
no va de la mano de las necesidades hoy por hoy Exactamente. de la gente. Esto dijo Cristina Kirchner el día viernes. ¿Cuál era la preocupación de la oposición que fue gobierno hasta el 10 de diciembre del 2019, frente a este escenario que vivimos los argentinos y que sufren tanto argentinos y argentinas? Boleta única, que yo diría boleta oculta, porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato. Mirá vos qué lindo. Una boleta donde vos votás una lista de diputados cual si fuera una ristra de chorizos o de ajos, pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos. No sabés. A ver, tengo un ejemplo de boleta única acá que vos me vas a decir si es a la cordobesa o a la santafesina, porque entiendo que hay a la diferentes- santafesina es. Vos viste eso, ¿no? Hay dos tipos de boleta única. Sí. Es como el pollo al disco o a la plancha. Claro, pero esta Pero es una boleta. santafesina. Esta es modelo santafesino. ¿Por qué la vicepresidenta dice no sabés quién viene después? Vemos los primeros tres de cualquiera de las categorías, pero claro, no sabemos quiénes van, quiénes siguen. Claro. De hecho, ese es un muy buen ejemplo porque son las ¿Querés que te la dé? elecciones... Mirá, podés dar clases si querés. Ya te la paso. Creo que es sí, elecciones a concejales en Rosario 2021, la primaria pasada. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de qué pasaría en una primaria con muchos partidos políticos, en donde además de que hay una oferta electoral amplia, cada uno tiene además sus distintas listas. Claro. Con lo cual, cada espacio de cada partido se va multiplicando por la cantidad de listas que tiene. Y si tenemos varios cargos que se ponen en juego, tal vez el tamaño, que legalmente está delimitado, de acuerdo, la ley suele decir, el tamaño tiene que ser oficio A5, A6, entonces uno no puede hacer un tamaño más grande, con lo cual la única opción pasa a empezar a achicar la letra, lo cual demandaría un problema de accesibilidad electoral, porque personas que por ahí no tienen una visión Claro. muy desarrollada no llegarían a leer el tamaño de la letra, y si no, uno tiene que empezar a achicar y poner menos candidaturas. Acá tenemos la foto de la primera opción y después está el segundo, el tercero mencionado, y esto se resolvería poniendo una ficha al costado, en el cuarto oscuro, afuera del local de votación, donde se mostraría la lista completa. De Muy hecho, difícil. acá abajo dice voto por el resto de la lista que se visualizan los afiches. O sea, legalmente se reconoce en la boleta que uno está votando y acepta, el elector le está diciendo, vos. bueno, yo acepto que sé lo que está en el afiche. O sea, vos, nunca lo había visto yo esto, tendrías una lista antes de entrar al cuarto oscuro en la que tenés la lista completa, una ficha con la lista exactamente. completa. Y cuando votás asegurás que vos estás consciente de que efectivamente los que están dentro de esa lista Estás oculta... declarándolo, digamos. Exactamente. Además, acá hay otra discusión, ¿no? Si uno de los argumentos a favor de implementar la boleta única es que el sistema tiene diseñado una trampa en donde hay boletas de ciertos partidos que no están en el cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque no tienen el esquema de fiscalización para cuidar eso. Eso, digamos, es la crítica a lo que ocurre hoy. Exactamente. Ahora, ¿qué impediría que se genere también un sistema en torno a trampas que rompa los afiches? Que afuera del colegio no se arranquen o que la lluvia los estropee, tal vez, no tiene que haber ninguna intención, pero tal vez es lluvioso, no hay ningún techo, los afiches se empiezan a mojar, son de papel, uno no puede ver la lista completa, no se informó antes, no sabe cuál es la lista, no tiene derecho no puede reconocer ni ejercer su derecho sabiendo cuál es toda la lista, o incluso dentro del cuarto oscuro, que alguien vaya y arranque los afiches, tendrían que ir a reponer de vuelta el afiche, tener más afiches, con lo cual, y esto no digo que es algo que vaya a ocurrir, pero si el sistema actual genera ciertas situaciones que pueden ser consideradas trampas, uno de los puntos es que el sistema actual promueve la trampa, ¿por qué un nuevo sistema no estaría también promoviendo otros comportamientos que podrían catalogarse como trampas? Facundo, yo estaba viendo, hay un loguito que es una pelota de fútbol. Sí. Después hay otros que están asociados a otro tipo de argumentos o razones por los cuales alguien elegiría su voto. Mi pregunta es, ¿hay algún vínculo entre la antipolítica o el alejamiento de la política? ¿La boleta única ofrece más opciones para aquellos que se alejan de los argumentos y se acercan más a la emocionalidad del momento de la gente, o no tiene nada que ver? En realidad, si ahí se ven determinados logos, tiene que ver con cómo construyen visualmente la identidad de los actores partidarios, sean partidos políticos o coaliciones. Por ahí, cuando hay pocos espacios, es más fácil identificar a los logos partidarios con una pelota de fútbol o con un logo que es muy simbólico, característico del espacio político que uno quiere votar. Entonces se ve la cara de la candidatura, porque también este sistema, el sistema santafesino, una de las críticas que tiene es que promueve mucho la personalización de la política. Bueno, en ese sentido,
un Milei, por ejemplo, se beneficiaría con algo así. Se vería beneficiado si aparecería él en la boleta única en la categoría en la que competiría. Claro, porque sería su cara y después atrás de él no sabemos quién viene. Exactamente. Además, acá también hay que ver qué modelo se apuesta. La oposición tendría cierto consenso en ir por el modelo Córdoba. Este es el modelo que es por categoría, que es el que tiene en Santa Fe, en donde cada categoría tiene una boleta única y hay una boleta para concejales, otra boleta para diputados provinciales, otro para senadores provinciales y otro para gobernador. Son 4 boletas distintas. El modelo cordobés tiene todo junto en todo el papel y tiene un casillero que permite votar por lista completa. A ver, este es el modelo cordobés. Ese es el modelo cordobés, exactamente. Que sería como una lista de la que conocemos ahora, pero todas juntitas, a lo largo. Todo junto, exactamente, y donde cada una de las columnas tiene cada una de las categorías y cada una de las filas es cada una de las opciones políticas. Ahora, yo te leía en el newsletter que tiene en Cenital, lo recomiendo, y este tipo de modelo lo que tiene es mucho voto nulo o voto vacío en alguna categoría, porque uno tiene que poner cruz en todas las categorías. No es que dice, ok, Alberto Fernández presidente, truc, lista entera. Eso ocurrió en la primera implementación de este formato en la elección del 2011 en Córdoba. El casillero de boleta completa estaba muy cerca del casillero de gobernador. Entonces eso generó confusión. La ciudadanía estaba votando, pensaba que era votada lista completa, en realidad estaba votando a la opción de gobernador del justicialismo. Entonces en esa confusión pensaban que votaba lista completa y todo el resto de las categorías no votó. Entonces, en vez de marcar una casilla, marcaban la del costado, con lo cual el voto en blanco para diputados provinciales estuvo en cerca de 20 puntos. Salió cuarto el voto en blanco en esa elección. A la siguiente elección lo corrigieron porque diseñaron mejor la boleta, con lo cual también hay que ser muy cuidadosos qué diseño de boleta única vamos a tener para que después no generen estos inconvenientes y no termine habiendo un resultado político que tal vez es el que la ciudadanía no quiere. Si podemos parar la boleta un cachito, ponerla vertical, así como estaba, así lo... No, ahí como estaba apoyadita, apoyadita como la tenías recién. Última pregunta, por lo menos de mi parte. Yo hacía hincapié sobre el hecho de que logró efectivamente la oposición colar algo que nunca se discutió, que no estaba en la agenda del resto de los partidos y no es menor que sea una reforma electoral, digamos. ¿Qué dice del momento del Congreso eso que pasó? El hecho de que se haya pasado a comisión y lo trabado que efectivamente hasta acá venían los acuerdos en el Congreso. Creo que esto nos está marcando una pauta de cómo está funcionando el Poder Legislativo en Argentina, y es que la llave de la gobernabilidad lo tienen los bloques provinciales. Son esos bloques que reúnen 10, 15 diputados, pueden llegar a 20 tal vez si se extienden a otros bloques más chicos, y estos en realidad funcionan como interbloques, están negociando tanto con oficialismo como oposición, y de hecho están comportándose de una manera de tratar de zanjar esas grietas. De hecho, la postura de los partidos provinciales que movieron la discusión por la boleta única fue: esto es algo que tenemos que ir a discutir integralmente todos y tiene que salirse de la grieta. En esa elección jugaron en esta oportunidad para la oposición, pero sí están tratando de promover, encontrar ciertos diálogos interpartidarios. Lo que ocurre es que hoy el contexto político argentino, con dos grandes coaliciones, que además están polarizadas entre sí porque no encuentran puntos de contacto, no habilita que estas discusiones sean más integrales. Creo que es una oportunidad para que oficialismo y oposición se sienten y planteen una discusión integral, y que no sea solo la boleta única, sino que se discuta también el régimen de partidos políticos, que se discuta los requisitos que tienen que tener para poder construirse, y sobre todo pensar que esta reforma que se está promoviendo puede llegar a generar ciertos efectos que no estamos viendo, y para saber y comprender esos requiere una discusión bastante más integral. Facundo, gracias por haber venido. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo. Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Caloy. Vos le dijiste al director, productor, que nos íbamos a ir para allá, ¿no? ¿Sí? ¿Dije que sí? Hizo que sí con la cabeza. Claro, vení para acá. Es muy difícil esta convivencia. Es que el productor dijo: háganme que sí con la cabeza si se van a ir a la mesa. Y Caruso hizo sí. Y después nos separó. Tenés razón. Cuando tenés razón, se me cayó todo. De nada, Fabi. Bueno, les estamos diciendo, son 10 años del fallecimiento de Caloy. Vamos a compartir primero una publicación que hizo, o que recordó en realidad hoy Tute, ya la había hecho en otro momento, respecto de su papá. Muy, pero muy emotiva. 10 años sin decirlo hola pa, con Clemente, por supuesto, allí. Y nos vamos a despedir con un recuerdo que está muy vinculado a la televisión pública, y es el ciclo tan importante, prestigioso y exitoso que Caloy tuvo aquí en la TV pública, Caloy en su tinta. Así que nos sumamos humildemente a este homenaje, 10 años del fallecimiento de Caloy. Que hasta mañana a las 9. Chau. Respecto de la solidaridad, vamos a ver qué nos dice usted, Clemente. Hay mucha gente que cree que solidaridad es una palabra griega que quiere decir dar sangre.
Pero a mí me parece que ser solidario es ayudar a los que andan en la mala. Por supuesto, hay que ser solidario con los vecinos. Oiga, doña Raquel, ¿no me prestaría la dentadura postiza que tengo un cumpleaños? Y siempre que no me la pierda. Vamos a ver la primera peliculita, el primer corto, en la que un gato se ratonea con las imágenes que imagina o que produce el humo de un cigarro.